La siguiente ponencia nos la ofrece Marcos López Brea, al que damos la bienvenida. Él es doctor en Ingeniería Medioambiental y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y director general de DHS Energy, una empresa dedicada al desarrollo de plantas generadoras de hidrógeno renovable mediante electrólisis de agua con energía solar fotovoltaica y a la producción de hidrógeno y sus derivados. Es solo una parte de su extensa e intensa trayectoria, que también pasa por la actividad académica y docente. Hoy nos va a hablar de los desafíos en la tramitación de proyectos de producción de hidrógeno renovable, una cuestión que también fue objeto de muchas preguntas durante la jornada de ayer. Marcos, todo tuyo. Muchas gracias. Bien, pues buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Es difícil competir con Natalia y con Jesús de Nagas, que están en la otra sala y que iban a hablar de la nueva red de hidroductos que está planificada en España. Ya les he dicho a los dos que me parecía muy mal que hablaran a la misma hora que yo y encima en el salón de actos, con lo cual os agradezco más aún que estéis aquí. Bueno, la verdad es que por contaros un poco quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo, DH2 Energy es una empresa que desarrolla plantas de producción de hidrógeno renovable, no solo aquí en España, sino también en Portugal, en Francia, en México y en Uruguay. Estamos ahora mismo en estos 5 países. Y es verdad que empezamos a hacerlo hace ya unos cuantos años. De hecho, en el 2019 ya empezamos con la tramitación de una planta en Huesca, en una pequeña localidad que se llama Plasencia del Monte. Y hemos ido aprendiendo en estos años qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Hemos ido aprendiendo de nuestros errores y hemos ido aprendiendo de toda la casuística que tiene que ver con la tramitación, que algunos ya veníamos de tramitar renovables muchos años, pero toda la tramitación de una planta bastante más compleja y con todos los añadidos que tiene, pues obviamente no tiene poco que ver con tramitar únicamente una planta fotovoltaica o un parque eólico, que obviamente tampoco es sencillo, pero tiene otros añadidos que lo hacen aún más complejo, ¿no? DH2 es una empresa que tiene ahora mismo 45 empleados. Nos dedicamos exclusivamente a desarrollar estas plantas de hidrógeno renovable. Tenemos gran parte de nuestros proyectos en España, en torno a unos 30 proyectos en España, alguno más. Tenemos 20 proyectos en México, tenemos 4 proyectos en Portugal, otro proyecto en Uruguay y otro proyecto en Francia. En torno a unos 60 proyectos. Ahora ha anunciado hace un rato Iberdrola, que también tenía 60 proyectos, pues nosotros estamos más o menos en ese número, obviamente salvando las distancias entre Iberdrola y nosotros. Yo estuve trabajando en Iberdrola 7 años y obviamente la capacidad financiera y de tracción que tiene Iberdrola pues no tiene nada que ver con lo que podemos tener nosotros, pero sí que es cierto que en este sector que, como sabéis, todo se está creando, pues hemos ido haciéndonos un espacio y creando un modelo de negocio bastante específico, bastante criticado también, por cierto, por algunas otras empresas y por algo que ahora os contaré respecto al diseño de las plantas, pero sí que es verdad que hemos ido creando alianzas y desarrollando los proyectos y aprendiendo, como os decía, que es de lo que os vengo a hablar. Yo dirijo DH2 desde septiembre del año 2020, antes de que fuera realmente DH2, porque nosotros venimos de una empresa que se llamaba Dama Energy. Dama era un desarrollador de plantas fotovoltaicas que se creó en el año 2008 y que en abril del año 2021, en octubre del 2021 fue vendida a Eni, a la petrolera italiana, y conservamos los proyectos que teníamos de hidrógeno y una parte muy pequeñita del equipo, y hemos ido creciendo pues muy rápido en estos últimos 3 años y medio, hasta alcanzar estos aproximadamente 60 proyectos que tenemos ahora mismo en tramitación. Tenemos una estructura con, digamos, una doble funcionalidad entre los países y los temas. Aquí está conmigo Raquel Fernández Corzo, que es la directora de España, y a su vez tenemos una organización en la que por países
tenemos responsables en una estructura bastante plana. Los que me conocéis a mí sabéis que no me gustan todas estas estructuras tan jerárquicas que a veces en las empresas grandes son muy necesarias. Nosotros por ahora hemos conseguido tener una estructura, aunque ya hemos crecido bastante, pues bastante, digamos, muy adaptada a lo que necesita este tipo de proyectos, que es fundamentalmente rapidez y anticiparse a todos los temas de tramitación en la medida de lo que está en nuestras manos, ¿no? Porque, como sabéis, hay otras cuestiones que están fuera de las manos de los desarrolladores y en manos de los organismos que tramitan o que tienen que aprobar las distintas autorizaciones. Quiero hablaros de un caso muy concreto y un caso muy concreto, muy específico, es nuestro proyecto de Huesca. Es el proyecto más pequeño de todos los proyectos que estamos tramitando. Por daros unas ideas básicas de lo que consiste este proyecto, es una planta de 50 megavatios pico de potencia eléctrica conectada a un electrolizador de 35 megavatios, que está terminando la tramitación después de 4 años. El resto de proyectos que tenemos, y es de lo que me voy a centrar, el resto de proyectos que tenemos son proyectos más grandes, proyectos de más de 80, 100 megavatios, tenemos proyectos de 200 megavatios, plantas que ya tienen o van a tener una capacidad de producción superior a las 10-12.000 toneladas de hidrógeno renovable al año. Y seguimos un esquema común en todos los proyectos que desarrollamos. Nuestro esquema es, desde que los que habéis trabajado en renovables conocéis, desde que aseguramos la disponibilidad de un terreno en una zona que hemos elegido siguiendo los criterios que obviamente hemos ido perfeccionando durante estos años, zonas obviamente de buena radiación solar o de buen recurso eólico, zonas en las que haya agua. Ayer comentaba el CEO de Veolia España que el 40% de los proyectos que se han comunicado en España están en zonas de estrés hídrico, y esto es un tema crítico. No podemos desarrollar plantas de hidrógeno renovable donde no hay agua. Parece algo evidente, pero es algo que hay que pensar desde el principio, y nosotros hemos ido descartando un gran número de proyectos por el recurso hídrico. Es importante tener buena radiación solar si vamos a instalar una planta fotovoltaica. Es necesario tener buen recurso eólico si vamos a instalar un aerogenerador o varios aerogeneradores. Es necesario tener agua, pero también son necesarios otros. Hay que cumplir con otros criterios si necesitamos un aporte de la red para el funcionamiento de la planta, para los auxiliares, para el arranque. Si queremos añadir energía de la red, hay que estar lo más cerca posible de una subestación. Idealmente también hay que estar cerca de un futuro hidroducto que sigue como se está viendo, y lo estarán contando ahora mismo seguro Natalia y Jesús, de Nagas, el trazado actual de los gasoductos. En gran parte los hidroductos que se van en la red troncal de hidrógeno en España siguen el trazado de los gasoductos actuales. Y también, como criterio adicional, si estamos lo más cerca posible de del consumo de hidrógeno, pues mejor. Como podréis entender, perdona, y se me olvida uno, si queremos producir combustibles sintéticos, tenemos que también tener cerca una fuente de CO2 biogénico. Entonces, disponibilidad de terreno en una zona no protegida, agua, una subestación, cerca del consumo, cerca de una subestación que os he dicho, cerca de un gasoducto, perdón, o de un futuro hidroducto, cerca de una fuente de CO2 y que hacemos un derivado, como comprenderéis. Todos estos criterios, en la hora de tramitar un proyecto, es prácticamente imposible cumplir con todos estos criterios y tener en una misma ubicación todas estas cosas que necesitamos, ¿no? La hoja de ruta del hidrógeno de España, que se publicó en el año 2021, aunque se elaboró en 2020 y ya había un primer borrador, hablaba de alcanzar alcanzar 4 gigavatios de potencia instalada de electrólisis en el año 2030 en España, y hacía especial énfasis en 2 cuestiones. La primera, sustituir hidrógeno gris por hidrógeno verde o hidrógeno renovable, y la segunda, estar cerca de los off-takers, de los consumidores de hidrógeno. Aquí utilizamos muchos anglicismos, pero en realidad son las empresas que van a consumir ese hidrógeno. Claro, estar cerca de los off-takers no es tan evidente, es a lo mejor más sencillo en Puerto Llano y en algunas otras ubicaciones, pero en otras no es tan sencillo estar cerca de los consumos, porque en Huelva y en otras zonas hay mucha protección medioambiental, estamos compitiendo con otros usos del suelo,
y no es tan evidente. Con lo cual, en gran parte de los casos va a haber que transportar algo. Va a haber que transportar energía eléctrica, va a haber que transportar hidrógeno, va a haber que transportar metanol, amoníaco, como me decía Javier Goñi, del presidente de Fertiberia. Vamos a tener que transportar CO2 probablemente si queremos producir SAF, metanol, amoníaco, etcétera. Va a haber que transportar algo, ¿no? Es complicado tener en el mismo sitio todo lo que necesitamos. Por hablaros del caso concreto de Huesca. Nosotros empezamos a tramitar este proyecto en el año 2019. Inicialmente con una idea de que se podía hacer con una autorización simplificada, según la Administración en Aragón, con una primera declaración de impacto ambiental aprobada, con un estudio de impacto ambiental, etcétera. Y os cuento las cosas que han ocurrido por el camino. Son cosas concretas, no son teóricas, son cosas que nos hemos ido encontrando por si os pueden ayudar. Nos hemos encontrado, en primer lugar, con que el procedimiento administrativo y la autorización que necesitábamos era una autorización ambiental integrada. Veo por aquí gente de INERCO, que son los que nos han ayudado en la elaboración de este documento. Muy bien, por cierto. Y el Gobierno de Aragón, la Administración, nos pidió que cumplimentáramos con una autorización ambiental integrada. Eso es una primera cuestión. Proceso que se ha dilatado y que se sigue dilatando, que seguimos sin obtener esa autorización ambiental integrada, aunque los plazos se han superado con creces desde los primeros 9 meses que se establecieron hace 2 años. Ha ocurrido otra cosa por el camino, y es que, como sabéis, el efluente del agua, una vez que ha pasado por el electrolizador y hemos conseguido disociar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, y tenemos un efluente, un rechazo de agua, que hay que tratar por la salmuera y por las distintas características del agua que tiene una vez que ha pasado por el electrolizador. En un primer momento pensamos que podíamos verter este efluente al río Sotón, que es el río que pasa por Plasencia del Monte. A mitad de camino, la Confederación Hidrográfica del Ebro declaró que el río no era un río, que el río Sotón ya no tenía un caudal suficiente y que dejaba de ser río. Con lo cual, gracias a INERCO, diseñamos una alternativa, que era una balsa de evaporación para poder tratar la salmuera que salía. Una de las cuestiones, la primera, el tema de la autorización ambiental integrada, que primero era simplificada, luego integrada. El tema del vertido del agua y del efluente con un tratamiento de vertido al río, que luego se convierte en una balsa de evaporación. ¿Qué más cosas nos han ocurrido? Obviamente, como sabéis, la tecnología de electrólisis, y esto se ha comentado sobre todo ayer por parte de... Me pareció súper interesante lo que comentaba el presidente y creo que uno de los fundadores de Ariema, de los electrolizadores alcalinos y los electrolizadores PEM, cada uno con sus teorías sobre la, capacidad de los electrolizadores alcalinos de funcionar con la fuente intermitente de las renovables, con la energía solar y con la eólica. Lo que en un principio pensábamos que era posible y todavía tenemos alguna, esperanza que en los siguientes proyectos sí que sea posible, necesitamos también un complemento de la red para poder arrancar y para poder mantener los auxiliares de la planta con una fuente, una conexión a la red eléctrica. Tenemos la suerte en Plasencia del Monte que tenemos una subestación, la subestación eléctrica de Esquedas, que está a apenas 1 kilómetro de distancia. Hemos solicitado ya una potencia para todos estos auxiliares y demás a Endesa, que es la distribuidora de la zona, y nos ha concedido esta capacidad. Y ahora estamos tramitando la línea eléctrica que conecta a 15 kilovoltios de tensión la subestación con nuestra planta para consumir. Es cierto que no competimos con otros desarrolladores que lo que están buscando es verter energía a la red. Todo el desarrollo de la fotovoltaica y de la eólica en España de los últimos años, de los puntos de conexión, de los avales, de la capacidad de las subestaciones, etcétera. Nosotros lo que estamos haciendo, no vamos a verter energía a esa subestación, pero sí vamos a consumir energía. Pero es cierto que cada vez más y más, y en ese nudo en concreto de la red eléctrica no ocurre, pero sí que ocurre en otras subestaciones, que cada vez hay más demanda de consumo de energía de la red. Hay una cuestión que son los data centers, que no sé si habéis oído hablar de ellos, que tienen un consumo de energía muy, muy, muy importante y que además necesitan un consumo en baseload, como se llama, en un consumo constante de energía de la red, y están empezando a solicitar
capacidades a las subestaciones, ante lo cual el Ministerio ha reaccionado recientemente, el 27 de diciembre, hace apenas 6 semanas, con un Real Decreto, no sé si un Real Decreto Ley o exactamente qué figura legal es, en el que establece unos avales de 40.000 euros megavatio para consumo. Es decir, criterios parecidos a los que durante muchos años se han aplicado cuando solicitábamos puntos de conexión para verter energía. Ahora el Ministerio, ante la avalancha de peticiones de consumo de subestaciones, está pidiendo que para tensiones superiores, no sé, 36 kilovoltios, se ponga un aval de 40.000 euros por megavatio. Claro, en proyectos como los de aquí de Huelva y en algunos otros proyectos grandes, como podréis suponer, si estamos pidiendo a una subestación una capacidad de 100 megavatios, 40.000 por 100.000 son 4 millones de euros. Si estamos hablando, bueno, cada uno que haga sus cuentas, pero obviamente es una de las cuestiones a tener en cuenta cuando vamos a pedir capacidad a una subestación por encima de 36 kilovatios. No es el caso de Plasencia del Monte, de la subestación de Esquedas, en la que estamos en 15 kilovoltios, con lo cual no estamos sujetos a presentar estos avales. El proyecto ahora mismo se encuentra en la fase final de tramitación. Tenemos todos los terrenos firmados, tenemos la ingeniería terminada, tenemos la autorización ambiental integrada terminada. Y aquí me voy a detener un momento. Cuando uno presenta un documento, una propuesta a la Administración en la que contiene lo que la ley marca, ¿no?, de todas lo que exige una autorización ambiental integrada, la Administración requiere a otros organismos información adicional, por ejemplo, en el caso de Aragón, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a Protección Civil, a Ordenación del Territorio y otros organismos que tienen que opinar sobre este expediente. Es algo a lo que los que hemos desarrollado parques eólicos y fotovoltaicas en el pasado estábamos acostumbrados, pero en este caso hay una particularidad y es que todos estos organismos se enfrentan a expedientes que jamás han visto. Y hay por parte de la Administración cierto recelo a autorizar este tipo de instalaciones por las, digamos, peculiaridades en el sentido de la producción de hidrógeno, que en algunos casos genera cierta intranquilidad, ¿no? Os hablo muy claramente. Hay administraciones que nos han dicho qué riesgo tiene para la población, puede haber alguna fuga de hidrógeno, puede haber algún riesgo de explosión, bueno, todo este tipo de cosas que obviamente están contemplados en la autorización ambiental integrada, pero que las administraciones creo que nadie quiere o casi nadie quiere ser el primero en autorizar una autorización o, digamos, una instalación, disculpad, de esta dimensión. Obviamente en proyectos más pequeños, como el que está en Mallorca y que ha desarrollado Acciona con Enagas y Redexis, de 2,5 megas, pues es algo más sencillo. Proyectos pilotos que hay en otras, el proyecto de Iberdrola para TMB, para Transformadores Metropolitanos de Barcelona, también es más pequeño. Bueno, cuando hablamos ya de plantas grandes, las administraciones, como es lógico, tienen sus reservas y quieren asegurarse que lo que autorizan es, digamos, algo autorizable y que no ponen en riesgo ningún tipo de población, ni de hábitat, ni cosas así, ¿no? Para que os hagáis una idea, este proyecto que empezamos a tramitarlo en el año 2019, estamos en febrero del 2024, es un proyecto, como os decía, 50 megavatios pico de potencia eléctrica, 35 megavatios de electrólisis, todavía no hemos terminado de tramitarlo. 4 años después. Todavía hemos terminado ya la ingeniería, vamos a lanzar la licitación de la planta, del EPC, ya estamos terminando la licitación de los electrolizadores y pensamos, si obtenemos y se publica la autorización ambiental integrada, que esperamos que sea en las próximas semanas, y esto sí que creemos que va a ser así, esperamos empezar a construir la planta a finales de este año 2024 y contamos aproximadamente con los tiempos de entrega de los equipos y de la construcción en torno a 1 año y medio aproximadamente, 18 meses, para que la planta entre en funcionamiento a finales del 2026, principios del 2027. Fijaros, desde 2019 hasta 2026 son 7 años. Una planta de 35 megas de electrólisis para una producción estimada de unas 1.700 toneladas. Esa es nuestra experiencia en esta planta.
Si lo extrapolamos al resto de proyectos que tenemos, que son mucho más grandes y que también hemos empezado a tramitar en algunos casos hace 3 años, no esperamos tener todas las autorizaciones de los proyectos hasta por lo menos el año 2027, quizás en alguno 2026, tener y alcanzar lo que se llama en el argot de la tramitación el ready to build, tener todas las autorizaciones, ¿no? Con lo cual esas plantas probablemente no empiecen a producir hasta finales de la década, hasta finales de esta década, hasta el 2029-2030. Eso es lo más probable, ¿no? Es cierto que nuestros proyectos están muy enfocados en producir hidrógeno a partir de energía solar fotovoltaica. Pensamos que es, seguimos pensando que es la tecnología, como todos sabéis, de menor coste en la generación eléctrica, en la generación de energía eléctrica. Pero sí que es cierto, y en otros proyectos se ve que es posible, en algunos casos, añadir energía de la red para complementar esta producción fotovoltaica, poder dar mayor estabilidad a nivel técnico al funcionamiento de los electrolizadores y, sobre todo, también incrementar el factor de utilización de los electrolizadores, pero, sobre todo, también poder producir de manera más estable y más continua, sobre todo para el momento en el que los industriales, fundamentalmente, consuman este hidrógeno. Porque hay una cuestión muy relevante de la que por ahora no he oído hablar en el Congreso y es quién consume este hidrógeno. Ha hablado Fertiberia, han hablado algunos otros grupos, pero nadie se ha parado a hablar de cómo necesitan este hidrógeno. Pensad que están sustituyendo, en la mayor parte de los casos, gas natural en sus plantas de cogeneración, en sus turbinas, en sus motores, en sus equipos en las instalaciones que tengan, sean fertilizantes, sean refinerías, sean centrales de cogeneración. En los primeros volúmenes que van a sustituir gas por hidrógeno, o gas natural, fundamentalmente metano por hidrógeno, estas instalaciones no tienen que adaptar o modificar gran cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando hablamos ya de volúmenes en torno a las 10.000 toneladas y por encima, estas industrias tienen que adaptar sus instalaciones y, además, van a exigir que este suministro de hidrógeno sea constante. Y eso es algo relevante. Para eso, creo que Enagás está haciendo un trabajo muy bueno, no solo en el diseño de los hidroductos para transportar hidrógeno, sino también en la identificación de posibles ubicaciones para el almacenamiento de hidrógeno. No se nos puede escapar que el gas natural que viene de orígenes variopintos como Nigeria, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Qatar, etcétera, Argelia, y que llega fundamentalmente, aparte de por Medgas, que entra por Almería y antes entraba por Zara de los Atunes por Cádiz, fundamentalmente llega en forma de GNL, en forma de líquida, en los buques metaneros. No podemos olvidar que ahora estamos intentando sustituir todo este gas natural, o gran parte de este gas natural, por una producción local, in situ, que vamos a hacer dentro de España. Lo que no podemos es pasar de traer el gas natural de Estados Unidos o de Qatar a traerlo o a producirlo a 2 kilómetros de donde se produce. Vamos a tener que adaptarnos a unos escenarios intermedios en los que probablemente tengamos que transportar el hidrógeno a 300, 400 kilómetros de distancia de donde se vaya a poder producir a donde se vaya a poder consumir. Y eso hace que la tramitación, no ya solo de los proyectos de las plantas de producción, sino también de los hidroductos, del almacenamiento, etcétera, sea complejo, ¿no? Porque al final estamos diseñando un sistema completamente nuevo en el que no solo somos los desarrolladores de plantas los que tenemos que tramitar nuestras plantas, sino que Enagás, Redexis y otros tienen que tramitar también estos hidroductos o gasoductos que transporten hidrógeno, o hidrogenoductos, o como los queráis llamar, aquí cada uno lo llama de una manera, nadie sabe bien cómo llamarlos. Y eso obviamente implica otra tramitación añadida, ¿no? Nuestros proyectos están en línea con la llegada de los hidroductos a finales de esta década, con lo cual pensamos que vamos a estar en tiempos de tramitación acordes a lo que la infraestructura, al desarrollo de la infraestructura de transporte. La de almacenamiento no tengo tan claro, eso habría que
cambiarse, que nos fuéramos todos al salón de actos principal para preguntarle a Jesús y a Natalia cuándo va a estar disponible los almacenamientos en cavidades salinas y otro tipo de almacenamientos que son necesarios para poder, digamos, dar estabilidad y, sobre todo, aplanar la producción de hidrógeno. Porque hay dos maneras de conseguir esto. Hay una que es o bien produciendo a partir de energía eólica y solar el hidrógeno y almacenándolo para cuando haya menos producción o menos radiación solar o menos recurso eólico. Y la otra es lo que os comentaba antes de añadir energía de la red para incrementar los factores de utilización de los electrolizadores. En este punto, sin no salirme demasiado del tema de hoy, sí que es importante saber que la energía de la red, actualmente, el precio, como sabéis, del mercado spot, que ha ido bajando, pero sigue en precios bastante elevados del 80 y pico euros megavatio hora, en los precios de los futuros o las cotizaciones de los futuros están en torno a 60, 50 y picos, ¿no? Hace poco pedíamos una cotización de un suministro eólico a 10 años, empezando cuando terminemos y cuando empecemos a operar la planta de Huesca, y nos cotizaban 60 euros megavatio hora. 60 euros megavatio hora el PPA, sin considerar los costes añadidos de las tarifas y de los peajes, del término de potencia, del término de energía, de los impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, complementar con energía de la red, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, no es tan evidente si lo que queremos conseguir es que ese hidrógeno renovable sea competitivo y que la industria lo pague. Y en ese sentido, en todas nuestras conversaciones, está por aquí Paula, que es nuestra directora de desarrollo, en todas las conversaciones que tenemos con la industria, sobre todo por la producción de la planta de Huesca, de la que os he hablado, nos piden que este precio sea lo más bajo posible. Claro, obviamente eso es el objetivo, con lo cual realmente el objetivo no es incrementar el factor de utilización de los electrolizadores y conseguir que sea 80% o 90%, como oigo a muchos. Tenemos que conseguir que los electrolizadores estén utilizados en la mayor capacidad. Eso está muy bien, pero la cuestión es cuál es el precio final del hidrógeno que conseguimos si añadimos a la energía solar, la energía eólica, energía de la red, etcétera. Esa es la pregunta. Para mí, esa es la pregunta. Teniendo en cuenta todos los tiempos de tramitación que os he comentado al principio, ¿no? Teniendo en cuenta que, obviamente, desde que empezamos a tramitar una planta hasta que entra en funcionamiento pasan de en torno a 6-7 años y que, obviamente, los precios de la energía, los precios de los futuros varían y que, a lo mejor, en el año 2027, digo a lo mejor porque yo no lo tengo seguro, algunos lo tienen muy claro, el precio de la energía va a ser más bajo. Hace apenas 3 semanas estaba en Francia en unas reuniones que se organizaron con gran parte de la industria europea, con ArcelorMittal, con ThyssenKrupp, con Total y otras, Engie y demás. Todas decían que en Francia el precio de la energía nuclear iba a estar en torno a los 75 euros megavatio hora. 75 euros megavatio hora para producir hidrógeno renovable, entre comillas lo de renovable, no es competitivo, porque llegamos a unos precios superiores a los 4,5 euros, 5 euros el kilo. Y eso la industria no lo paga. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. En nuestros desarrollos, en nuestras tramitaciones de las plantas grandes que tenemos aquí en Andalucía, en Castilla y León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón también, nuestra estrategia y nuestro objetivo es conseguir que ese precio del hidrógeno renovable sea competitivo y sea lo más bajo posible. En las plantas grandes es algo más sencillo. Ayer lo comentaba también, creo que era la persona esta de Ariema, que no recuerdo su nombre, que en las plantas grandes el mayor impacto en el precio final del hidrógeno es el precio de la energía, no es el precio del electrolizador. Y también en estos últimos meses oigo a gente que habla de los precios de los electrolizadores un poco basado en los informes que se publican de la Agencia Internacional de Energía, de la Agencia Internacional de Renovables, de algunos consultores de bastante prestigio, por cierto, que hablan de que los precios de los electrolizadores siguen elevados. Incluso el otro día escuché a alguien que dijo que habían subido el precio, que se había incrementado el precio de los electrolizadores. Si os digo lo que es la realidad, nosotros estamos trabajando con distintos fabricantes
y os puedo asegurar que las ofertas que tenemos, que en algunos casos ya son vinculantes, estamos recibiendo ofertas de la tercera parte del precio de lo que se está diciendo en estos informes. No quiero entrar en demasiado detalle por no perjudicar a nadie, obviamente, pero obviamente el precio de los electrolizadores, sobre todo de los fabricantes chinos, está reduciéndose de una manera muy, muy considerable, y en el precio final del hidrógeno lo relevante es el coste de la energía eléctrica. Con los tiempos de tramitación de los proyectos, que os decía, probablemente el precio de la energía en 2027, 2026, 2027 pueda ser menor y se pueda añadir otra energía de la red. Y bueno, veremos lo que ocurre. Por concluir, y en 30 segundos que me están diciendo que tengo que terminar, deciros que la tramitación de un proyecto de hidrógeno renovable tiene una complejidad adicional a la tramitación pura de una planta fotovoltaica eólica, como obviamente todos sabéis, pero que es cierto que las administraciones, y lo estamos viendo cada vez más, están más receptivas y más acostumbradas a recibir este tipo de expedientes de empresas como la nuestra, pero también de muchas otras, en las que ya están entendiendo cómo son las plantas, cómo se diseñan, cómo funcionan, qué riesgos tienen, cuáles no tienen, que en realidad son bastante pocos. Y sí que, como punto final, decir que por la parte, digamos, de las consejerías de industria, de las direcciones generales de industria, de las comunidades autónomas, estamos recibiendo un apoyo muy claro, por las consejerías de economía también, de competitividad, etcétera. Y echamos en falta una involucración de las consejerías de medio ambiente y de las confederaciones hidrográficas, que son organismos vitales en esa tramitación y a las que hago un llamamiento de alguna manera, como pueda llegar, para que participen en estos foros o para que les invitemos, porque son una parte crucial del desarrollo del hidrógeno. Y no olvidemos que si queremos alcanzar 11 gigavatios de potencia instalada de electrólisis en el año 2030 en España, tenemos que involucrarles. Creo que sería mi mensaje final.